Gracias a Dios que podemos alabar a Dios, podemos cantarle y realmente no hay lugar más alto que estar a sus pies. En esa humillación, en ese reconocimiento de quién es Dios y de que cada día necesitamos de ese Dios. Antes de iniciar el tema, quisiera decirles, tal vez es un poco difícil. Yo recuerdo hace un año casi que partió el pastor Octavio y que también me tocó estar enfrente. También me tocó estar delante de la iglesia y Dios ese día mandó mensaje para la congregación. Recuerdo que también fue un día lunes, igual que nuestro hermano Toño. Hoy nuevamente me toca estar aquí y yo espero que este mensaje realmente pueda ser, yo le decía al Señor, no sé si es de ánimo, de exhortación, o a lo mejor reafirmar nuestras emociones y todo lo que provoca cuando un ser querido parte. Y en esta hora, hermanos, el tema es: el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Tal vez no es fácil estar aquí teniendo un dolor grande, y déjenme decirles que lo que yo voy a compartir es algo que también yo necesito experimentar, y tal vez yo tendría que estar también de ese lado de la cámara, hermanos. Pero esperemos que sea de bendición, como lo fue para mí. Ahí mismo en Filipenses, vamos a leer nuevamente el versículo 21. 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sí? Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Oramos, hermanos? Señor, necesitamos de usted. Necesitamos que usted nos guíe, nos dirija, nos fortalezca. Señor, tal vez hay dolor como iglesia porque ha partido un ser querido. Y realmente, Señor, solamente es usted quien nos da fuerzas. En esta hora yo le ruego que esta palabra pueda llegar a los corazones de mis hermanos, como llegó a la mía, como me reafirmó. Gracias, Señor, por esta palabra. Y te ruego, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo vida a través de tu palabra. Solamente tu Espíritu Santo es el único que puede dar ese aliento de vida, esa sensibilidad en nuestros corazones. Todo lo ponemos en sus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quisiera preguntarles, hermanos, si en realidad para usted el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo no quiero que usted se conteste ahorita. Yo quiero que usted se conteste cuando termine el tema. Porque lo que Pablo está diciendo a través de esta frase realmente es su propósito de vida. Pablo, cuando escribió esta carta, hermanos, está encarcelado. Déjenme decirles, esta carta a los Filipenses, les platico un poquito para que sepamos. Él estaba encarcelado en Roma. Estaba encarcelado en Roma y manda esta carta a los Filipenses. ¿Para qué? En realidad lo que está haciendo Pablo es que él está mandando esta carta, una carta de afecto, pero también elogia a los filipenses por esa fe que ellos tienen y también por el apoyo que le han brindado económicamente. El apóstol
va a exhortar en esta carta a que centren sus vidas en Cristo. No solo eso, sino que también ellos estén contentos con cualquiera que sea su situación. ¿Sí? Realmente cuando Pablo dice esta frase, hermanos, lo que Pablo está diciendo es algo muy profundo. Muy, muy profundo, la verdad. Por eso yo les digo, no respondamos ahora, sino realmente al final. Y dice el verso que leímos que para mí el vivir es Cristo. Vamos a ver primeramente esa frase. Primero el vivir, ¿sí? Y después vamos a ver el morir. Primeramente dice, el vivir para mí es Cristo. Cuando leí esta carta, porque leí toda la carta de los Filipenses para ver de qué se trataba, y pensando en esta carta y en otras cartas, pude ver por qué Pablo pudo decir esta frase. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Es algo muy profundo lo que Pablo está diciendo. Pablo está viviendo otro nivel de vida, hermanos. En realidad, Pablo está viviendo otro nivel de vida que tal vez usted ni yo hemos experimentado. Y vamos a ver por qué. Pablo, desde el principio de su conversión, él pudo abrazar el Evangelio. Él pudo abrazar a Cristo. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Esta frase, este versículo tan famoso. En realidad, Pablo, desde que se convirtió, él dice, para mí el vivir es Cristo. Todos nosotros, o muchos de nosotros, fuimos criados, voy a decir así, en otro estilo de vida, ¿sí? Nuestros padres nos enseñaron una forma de vida que muchas veces no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y nosotros muchas veces abrazamos esa vida que nuestros padres nos dieron y es difícil dejarla. Seguimos abrazando esa vida. Pero Pablo está diciendo en esta frase que desde que él tuvo el encuentro con Jesús en Damasco, para mí, mi vida es Cristo. Para él, la vida pasada, porque Pablo tuvo una vida pasada, ustedes recuerdan, ¿verdad? Y aquí mismo en Filipenses vamos a verlo. Dice ahí el capítulo 3, 7 y 8. Si nosotros podemos leer desde antes, pero no tenemos el tiempo, dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he tenido como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo, si nosotros le decimos a Pablo, pero ¿qué pasó con tu vida anterior? Pablo va a decir, ¿cuál vida? Si yo estaba muerto. Por lo tanto, todo lo que yo gané antes de conocer a Cristo es basura. Lo tengo como pérdida, porque en realidad yo estaba muerto. No tenía ninguna vida, ninguna esperanza. Pero muchas veces para nosotros es difícil dejar esa vida que teníamos antes. Pero Pablo inmediatamente, él dice, todo lo tengo por basura, todo lo tengo por pérdida. Esas cosas no tienen ningún valor. ¿Por qué? Porque ahora tengo a Cristo. Miren cómo es Pablo, hermanos. Pablo está en la cárcel y él es el que manda la carta a estos filipenses para animarlos, para que su gozo permaneciera. Si nosotros
leemos el capítulo 4, versículo 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. O sea, Pablo está enviando la carta para que permanezcan en ese gozo, para elogiar a aquellos filipenses por esa fe. Pero yo les pregunto, ¿no sería al revés, hermanos? Si Pablo está encarcelado, los que están afuera tendrían que mandar algo o animar a Pablo, o mandar una carta a Pablo animándolo, porque él es el que está en la cárcel. Creo que nosotros así haríamos. Una persona que está enferma, nosotros lo animaríamos. Una persona que está en la cárcel por servir a Cristo, ¿qué haríamos? Lo animamos. Pero Pablo está haciendo lo contrario. ¿Por qué Pablo está haciendo esto, hermanos? ¿Por qué Pablo puede hacer esto? Porque para él el vivir es Cristo. Pero para él, voy a decir así, el centro de su vida es Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Que para él, la circunstancia que está pasando, la circunstancia difícil en este momento que él está en la cárcel, él no lo está calificando qué tanto le perjudica a él como persona. ¿Qué tanto me está perjudicando el que yo esté en la cárcel? Él no se preocupa por eso. Él se está preocupando qué tanto afecta al Evangelio de Cristo, porque para él el vivir es Cristo. Él no se está preocupando por él. Su centro no es él, su centro es Cristo. Y entonces, como estaba afectando que él estuviera en la cárcel para algo bueno, Pablo puede permanecer en la cárcel o fuera de la cárcel con el mismo gozo. Mire por qué digo que estaba afectando para algo bueno. Ahí en el capítulo 1, versículo 12 y 13 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. O sea, las cosas que le han pasado han sido ¿para qué? Para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. O sea, todos saben, todos están enterados, aquí los guardias y todos los demás, de que estoy encarcelado por servir a Cristo. Pero no solo eso, dice el 14: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Mire lo que estaba provocando el que Pablo estuviera encarcelado. Entonces Pablo no se estaba centrando en él. ¿Qué tanto me afecta a mí? Y como no estaba afectando en la obra de Cristo, entonces Pablo, ¿qué hace? Está con el mismo gozo. Pero, ¿cómo somos nosotros, hermanos? Muchas veces también hemos dicho: para mí el vivir es Cristo. Pero las circunstancias que pasan en mi vida las califico de acuerdo qué tanto me perjudica a mí y a los míos. Ahí el centro no es Cristo, sino nosotros mismos. Muchas veces viene escasez a nuestra vida y decimos: Señor, suple. Viene enfermedad y decimos: Señor, sana. Viene a cualquier dificultad o problema que tengamos, ya sea legal o cualquier otro, y decimos: Señor, resuelve. Siempre estamos pensando si me afecta a mí, a mis intereses personales o no.
¿Qué tanto me está afectando a mí y a los míos? Nos estamos preocupando por esas cosas. Siempre estamos viendo con nuestra perspectiva lo que es bueno y lo que es malo para nosotros. Pero yo le pregunto, hermanos, si nosotros vemos de esa manera lo que es bueno, lo que es malo para nosotros, depende de nuestra perspectiva, vemos las cosas, las circunstancias, no le preguntamos a Dios, Señor, ¿para qué es esta enfermedad? ¿Va a servir para extender tu reino? ¿O para que tu reino sea extendido en mi vida? ¿Para qué estás permitiendo esta escasez? Sino que inmediatamente nuestra carne reacciona porque no quiere sufrir. Pero si nosotros calificamos lo que es bueno y lo que es malo con nuestra perspectiva, ¿cómo calificaríamos la cruz de Cristo, hermano? ¿Cómo la califica? Nosotros vamos a decir, buena. ¿Por qué? Porque fue para el perdón de nuestros pecados. Pero si le preguntáramos a Cristo, si Él tuviera y viera la perspectiva de Él mismo, que gracias a Dios no es así, Él diría fue malo, y muy malo. Dios, hermanos, tiene una perspectiva, voy a decir, hacia otro nivel, a otra dimensión, que muchas veces tenemos que permitir que Dios toque nuestra vida, cambie nuestros intereses, como lo hizo con Pablo, como lo hizo con Cristo. Aún puede cambiar nuestros planes, sí, porque Él tiene otra perspectiva mayor que la que nosotros tenemos. Pablo no tenía un corazón dividido, hermanos. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. O sea, está diciendo, no sé tú. No sé si recordamos cuando Josué, en el capítulo 24 también dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. No sé ustedes, la verdad. Escojan si van a servir a los ídolos o van a servir realmente a Dios. Pero mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Me recuerda a Pablo decir, para mí, no sé para ustedes, pero para mí el vivir es Cristo. Pablo no tenía un corazón dividido. Pablo, su anhelo o lo que él anhelaba era Cristo. Su esperanza estaba en Cristo. Su gozo estaba en Cristo. Pero muchas veces nosotros queremos a Cristo, pero también anhelamos otras cosas. Nuestra esperanza descansa en otras cosas y nuestro gozo depende de las circunstancias. También queremos a Cristo, pero también tengo mis anhelos, tengo mis sueños, tengo mis expectativas. Yo no digo que tal vez no tenga anhelos o que no nos esforcemos en este mundo por algo, pero todo tiene que descansar en Cristo. Que Cristo sea el centro de esas cosas. Yo le pregunto, hermanos, para Pablo, estar en la cárcel y estar fuera de la cárcel era el mismo gozo. Pero para nosotros, ¿es el mismo gozo cuando estoy enfermo que cuando estoy sano? ¿Es el mismo gozo cuando tengo trabajo que cuando no tengo?
es el mismo gozo cuando tengo económicamente y cuando no tengo. Preguntémonos, hermanos. ¿Es el mismo gozo? Vamos a Filipenses 4, 11 y 12 dice: no lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Pablo dice: he aprendido las dos cosas. Sé vivir. Mi gozo es el mismo, porque sé vivir cuando tengo, cuando no tengo. ¿Vemos cómo para Pablo el vivir es Cristo? O sea, Pablo no se está centrando en su vida. Parece que Pablo había renunciado a las cosas de este mundo totalmente. Y él abrazó a Cristo. ¿Cuántos de nosotros somos de esta manera? Estamos viviendo como el centro de nuestra vida, Cristo. Ahora vamos a explicar. El morir es ganancia. Yo les pregunto, hermanos, les hago la misma pregunta. ¿Esto es real? ¿Esto es real? El día lunes tuvimos una pérdida de un hombre muy querido para toda la iglesia. Dice así: el morir es ganancia. Y yo dije, el día lunes tuvimos una pérdida de un hombre que es muy querido para toda la iglesia. ¿Fue algo correcto lo que yo dije? Yo creo que podríamos decir, el día lunes tuvimos una ganancia de un hombre y para un hombre muy querido de todos. Fue ganancia, hermanos. Tenemos que verlo de esta manera. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Nosotros muchas veces decimos este verso, pero cuando una persona cercana a nosotros muere, ese verso se vuelve tal vez de una manera muy superficial. Lo estamos experimentando en carne. ¿Y por qué digo esto? Porque vienen muchos sentimientos, muchas emociones, y esas emociones muchas veces son carnales, son en la carne y no descansan en Dios. ¿Por qué? Porque nosotros deseamos. Cuando alguien muere, deseamos que esa persona no se hubiese ido, que estuviera aquí. Pero si usted ama a esa persona, ¿dónde le gustaría que estuviera? Porque usted quiere, cuando usted ama a una persona, usted quiere lo mejor para esa persona. Y vamos a seguir leyendo los versículos que siguen. Mire lo que dice Pablo, el 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Mire lo que está diciendo Pablo, hermanos. Pablo está expresando aquí en este verso cuál es su deseo. Su mayor deseo es estar con Cristo. ¿Por qué? Porque es mucho mejor. Es mucho mejor. Pero Pablo se encuentra entre la espada y la pared, porque ya no sabe qué escoger, si es por el beneficio de los hermanos, si es para hacer crecer a los hermanos en su fe. Él es capaz, Pablo es capaz de hacer esperar su mayor deseo
para hacer crecer en fe a los hermanos. Y Él lo hace con gozo, hermanos. Pero yo quiero aquí aclarar algo o ver algo que dice Pablo, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Esa palabra partir, hermanos, ¿qué significa esa palabra partir? Esa palabra en realidad en los tiempos antiguos, voy a decir, era muy usada de muchas formas. Y hay muchos ejemplos acerca de esta palabra. Y voy a tomar 2 ejemplos. Un ejemplo, esta palabra de partir, bueno, antes los romanos, cuando ellos iban de un lugar a otro, ellos hacían un campamento. Ellos hacían un campamento y después cuando ellos, para pasar ahí una noche, cuando ellos se retiraban, ellos tenían que destruir ese campamento para ellos ya no volver más ahí, ya no volver más atrás. Para Pablo está diciendo, yo quiero partir. ¿Qué es esto? Quiero alejarme de este mundo para ya nunca más volver a él. Otro ejemplo es, esta palabra significa también desatar o quitar las cadenas. Y yo quiero que en este momento nosotros pensemos en un barco que está anclado con unas cadenas, con un ancla, está ahí está anclado y no se puede mover. Pero cuando uno quita el ancla, deja ir ese barco. Pablo dice, estoy anclado en este mundo, en este cuerpo. Este cuerpo me tiene anclado en este mundo, he estado anclado aquí. Pero quiero partir, o sea, quiero quitar el ancla, quiero salir de este cuerpo. ¿Para dónde? Para salir y ir a donde está Cristo, que es lo que más deseo, lo que más anhelo. Pablo está hablando en otro nivel. Vemos a Pablo que solamente él se quería quedar en este mundo para seguir haciendo la obra de Cristo. Pero hermano, cuando usted y yo anhelamos que un ser querido se quede en esta tierra, y más cuando muere joven, ¿por qué decimos? Es que tenía mucho por qué vivir. Tenía que conocer tal lugar. No había ido a tal lugar. Le faltó disfrutar de su familia, de sus nietos, del esposo, de la esposa. Nuestra mirada cuando nosotros perdemos a alguien sigue en esta tierra, hermanos. No queremos que se vaya. ¿Por qué? Porque en realidad queremos que aún siga disfrutando de este mundo. Que en realidad este mundo no es el lugar que Dios nos ha dado como herencia. Yo creo que si a mis hermanos que han partido con el Señor les preguntaran si quieren regresar a este mundo, ellos con toda la seguridad, experimentando nuestra realidad ya, porque hermanos, este mundo es una sombra solamente de lo que vamos a vivir con Cristo. Y ellos, habiendo ya experimentado ese lugar, yo creo que ellos dirían que no. Pero muchas veces nosotros seguimos pensando en nosotros. No quiero que se vaya, ¿por qué? Porque no quiero sufrir. Seguimos siendo egocentrismo hay en nosotros. Seguimos pensando en nosotros, cuando en realidad estar con Cristo es mucho mejor.
Una persona decía, si usted no anhela, o si usted no se despierta el día de hoy, diciendo, hoy espero que sea mi día de estar con Cristo, o sea, de morir. Mire lo que está, hasta qué grado. Si usted no dice, hoy yo espero que sea mi día, entonces en realidad para usted todavía el morir no es Cristo. Porque muchas veces al contrario, decimos, espero que hoy no sea mi día. Yo quiero terminar con dos frases. Uno de Justino Mártir, dijo así él: nos pueden quitar la vida, pero no nos pueden hacer daño. ¿Cómo que nos pueden quitar la vida y no nos pueden hacer daño, hermanos? No, porque para nosotros el quitarnos la vida es ganancia. Y hay otro escritor que dice, cuando escuchen rumores de mi muerte, no lo crean, porque estoy más vivo que nunca. Eso es real, hermanos. Eso es real. ¿Por qué? Porque esto es una sombra. Y ellos en realidad están más vivos que nunca, viendo al Señor, viendo lo real, lo que es real, lo que nosotros todavía aún esperamos. Pero ellos están viendo la realidad. Pablo dice en el versículo 20, capítulo 1, dice, conforme mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Para Pablo el interés era que Cristo sea magnificado en su cuerpo, en vida o en muerte. Que Cristo luzca magnífico en esa vida que él tenía o estando muerto. Que Cristo luzca magnífico, hermanos. Y voy a terminar diciendo, por eso es que Pablo pudo decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, si aún no podemos decir esta frase, este verso, tenemos que orar al Señor. ¿Para qué? Para que nuestra fe crezca. Para que no podemos quedarnos estancados, hermanos. Nuestra fe tiene que crecer a este mismo nivel. Pablo dijo, imítenme a mí. Tenemos que orar para que realmente este verso, este versículo, sea real en nosotros. No solamente sea algo bonito que digamos, sino que sea verdad en nuestra vida. Aprovechemos bien el tiempo, dice Pablo, porque los días son malos. Aprovechemos en conocer a Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias, Señor, porque usted nos consuela por medio de su palabra, porque usted nos anima a seguir adelante, a buscarle, a crecer en fe, en que usted sea nuestra satisfacción, que no haya cosas en este mundo que nos estén distrayendo para crecer, para que nuestra vida de fe crezca. Señor, perdónanos, porque muchas veces reaccionamos conforme no es tu palabra.
Queremos que este versículo sea realidad, como lo fue para la vida de Pablo, como lo fue para los demás apóstoles. Que realmente para nosotros nuestro vivir sea usted y nuestro morir sea usted. Que eso sea real en nuestra vida. Solamente usted puede llevar a cabo esa obra. Impúlsenos, Señor, a que realmente nosotros nos aferremos a conocerle, a saber realmente quién es usted y la grandeza y la esperanza que tenemos en usted. Que vivamos realmente como de acuerdo como fuimos llamados, con ese llamado, como Pablo les dijo a los de Efesios, que realmente vivamos de acuerdo a este llamado que tenemos. Que no pese más nuestra vida en esta tierra, sino que realmente sea un balance, Señor. Ayúdenos. Gracias. Gracias, Padre. Amén.